Descubre el inesperado poder del estoicismo. 5 claves para transformar ansiedad en paz invaluable. Luis caminaba por las calles empedradas de su barrio, la ansiedad apretándole el pecho como un abrazo incómodo. Aquel día, el desalojo de su trabajo lo había dejado sin rumbo, sin voz. Cada paso que daba se sentía como una pesada carga, la mirada de su familia le quemaba en la espalda, recordándole que la decepción era inminente. ¿Qué haré ahora?, se preguntaba. La presión de ser un buen hijo, un buen profesional, se convertía en un eco aterrador en su mente. Cuando se sentó en un banquito del parque, con los ojos vidriosos y las manos temblorosas, no esperaba ver a su abuelo. Un hombre de aspecto frágil pero con una presencia que iluminaba el ambiente. El anciano estaba inmerso en un libro de filosofía, y los recuerdos de sus historias sobre estoicismo e impermanencia empezaron a fluir en la mente de Luis. El fracaso es solo una oportunidad disfrazada, repetía su abuelo y, aunque sus palabras eran un bálsamo, también alimentaban la incertidumbre. La duda se deslizó en su interior, ¿podría realmente sacar provecho de su angustia? A medida que conversaban, el abuelo le compartió ideas que resonaban con la realidad de Luis. La ansiedad no es más que un maestro que nos abre la puerta a nuestro verdadero ser. Pero esa puerta le daba miedo. Aceptar su vulnerabilidad, permitir que su ansiedad lo guiara, significaba confrontar su propia debilidad. No estaba seguro de estar listo para tal transformación. Mientras su abuelo hablaba, cada palabra se sentía como flechas que atravesaban su ser. La presión se acumulaba cuando regresó a casa. Su familia, siempre optimista, intentaba consolarlo, pero Luis los veía a través de una bruma de desesperanza, el peso de sus expectativas parecía aplastante. No puedes fallar, es tu momento, susurraban sus voces internas. Sin embargo, al acercarse la fecha de su primera entrevista laboral, el miedo lo paralizaba. Se sentía como un río desbordado, incapaz de contener la tormenta de pensamientos. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si decepciono a mi familia? Cada pregunta era un golpe más fuerte que el anterior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando llegó el día de la entrevista, su mente estaba en plena batalla. Era un escenario familiar, el sudor en las manos, la respiración irregular, el corazón acelerado. Cuando entró a la oficina, el aire parecía espeso, las miradas lo observaban, cada rostro una representación de sus inseguridades. Sentía que su capacidad profesional estaba siendo sometida al juicio más crudo. La pregunta del entrevistador resonó, y ante cada respuesta que daba, una parte de él se sentía quebrarse. No lo estás haciendo bien, se decía. Al salir, el peso de la decepción era tan palpable que parecía que el mundo se había oscurecido a su alrededor. En casa, sentía la mirada de su familia, como si fueran testigos de una tragedia. Pero en ese momento oscuro, recordaba a su abuelo, recordaba las historias de dignidad. Luis se negaba a dejar que un revés definiera su futuro. Con un nuevo aire de determinación, tomó una decisión, iba a enfrentarse a su pasado. Pero el análisis de su primer fracaso lo atormentaba, el eco de su antiguo mentor resonaba en su mente, no brillas lo suficiente. La ansiedad estaba de vuelta, y con ella, la lucha interna por demostrar su valor. A medida que se acercaba la fecha de su presentación final, el dilema se intensificaba. Era su oportunidad de reivindicarse, de mostrarle al mundo quién realmente era y, más importante aún, de reconectar con su esencia. Con el corazón en la garganta, Luis inhaló profundamente antes de cruzar la puerta del auditorio. Sería este el momento que transformaría su vida. La pregunta lo consumía mientras se preparaba para desafiar no solo a los demás, sino a sí mismo. La ansiedad, ahora una aliada en su viaje hacia la autenticidad, podría convertir este momento decisivo en algo más que un simple triunfo profesional. La expectativa impregnaba el aire. La sala estaba llena, y el murmullo de los asistentes creaba una atmósfera densa que iba acumulando cada uno de los latidos del corazón de Luis. Era un espacio que debía ser acogedor, pero sentía como una jaula de cristal donde su vulnerabilidad brillaba con luz propia. Mientras preparaba sus notas en el atril, el eco de su abuelo resonaba en su mente: la valentía no es la ausencia de miedo, sino el dominio sobre él. Se dio cuenta de que cada momento de inseguridad era también una oportunidad para crecer. Mientras hablaba sobre su pasión y las decisiones que lo habían llevado hasta ese escenario, cada palabra se sentía como un acto de liberación. Los nervios se convirtieron en energía, en ese fuego que arde en el fondo del pecho cuando uno confronta sus miedos. Con la voz modulada y consciente, comenzó a narrar su historia,
como la ansiedad había sido su compañero, un maestro incómodo que, a pesar de todo, lo empujaba hacia adelante a cada paso. Quería mostrar que este desafío lo había moldeado, no solo en términos profesionales, sino en su esencia misma como persona. Cada mirada en la audiencia era un espejo hacia su interior, su historia de lucha, de fracaso y resiliencia se vertía en cada rincón. Se sintió vulnerable, pero, al mismo tiempo, poderoso. Las historias de otros, aquellas que resonaban en ella, se entrelazaban con la suya, y de pronto comprendió que compartir su experiencia no solo le daba fuerza a él, sino que también podía inspirar a otros que enfrentaban batallas similares. Hubo un momento crucial en su exposición, cuando la idea de redefinir el fracaso le permitió liberar una parte de sí mismo que había estado reprimida. Mencionó cómo cada error había sido, en realidad, un peldaño para algún aprendizaje valioso. El éxito no se mide solo por los logros visibles, también por la capacidad de levantarse después de caer, enfatizó, sintiendo por primera vez que sus palabras resonaban con sinceridad y verdad. Sin embargo, al concluir su presentación, el sentimiento de euforia se fue disipando lentamente, dejándole una nube de dudas que comenzaron a tomar forma. ¿Había convencido realmente a su audiencia? En el camino de regreso, oscurecido por los colores del ocaso, sus pensamientos se agitaron como tormenta eléctrica. Lo que había sido un paso hacia el crecimiento personal parecía, ahora, una trampa mental. El eco de las palabras de su antiguo mentor, no brilla lo suficiente, reverberaba en su mente como un mantra debilitante. A pesar de los aplausos y los rostros sonrientes, la sensación de insuficiencia lo abrazaba de nuevo. Luis necesitaba convencerse de que ese momento de confrontación no solo lo definía, sino que lo impulsaba a un lugar donde su verdadero potencial podía emerger. El camino de autodescubrimiento sería complejo y lleno de altibajos, pero ahora sabía que no estaba solo. Había tomado un paso hacia la autenticidad, enfrentándose a los fantasmas que lo perseguían. Pero, ¿sería capaz de mantener esa conexión con su verdadero yo en los días siguientes? La pregunta se clavó en su mente mientras la oscuridad lo envolvía. La lucha apenas comenzaba, y el próximo desafío se presentaba inminente. Luis necesitaba lidiar con la presión que provenía no solo de su familia y de su entorno laboral, sino también de sí mismo. Cada decisión que tomara de aquí en adelante definiría la relación que tenía con su ansiedad, y con su nuevo camino hacia logros auténticos. ¿Era capaz de mantener el impulso de la transformación personal, o se dejaría llevar nuevamente por sus inseguridades profundas? El momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Luis caminaba por las calles de su ciudad, las luces parpadeantes y los rostros desdibujados sucediéndose ante él como un mural de emociones. Se sentía atrapado entre la euforia de su presentación y la carga de expectativas que se cernían sobre sus hombros. La multitud que había aplaudido su discurso permanecía en su mente, una masa difusa que le recordaba su vulnerabilidad ante su propio reflejo. Tenía que enfrentar la ansiedad que lo acosaba, pero el camino no parecía claro. Decidió buscar refugio en el parque cercano, un espacio que previamente había sido su santuario. Se sentó en un banco, respirando profundamente, buscando ese momento de calma que tan a menudo lo eludía. Se obligó a concentrarse en el silencio, en la melodía del crujir de las hojas, pero las palabras de su mentor seguían resonando. No brilla lo suficiente. Cada frase lo empujaba más hacia el abismo de la autocrítica. Durante un instante, se sintió abrumado por la incertidumbre, pero en medio de esa tormenta interna, algo en él despertó. La búsqueda de una nueva perspectiva lo llevó a revisar las enseñanzas del estoicismo, que había comenzado a explorar tiempo atrás pero nunca había puesto en práctica de verdad. Se acordó de un pasaje que decía que las emociones, por más intensas que fueran, eran como olas en el océano, podían ser dominadas con la práctica y la paciencia. Con cada respiración, sus miedos se desdibujaban un poco más. Pensar en su ansiedad como una ola que iba y venía le dio un renovado sentido de control. Se comprometió a aplicar esa filosofía en su vida diaria. Anotó 5 principios que podía seguir. 1. Aceptar lo que no puede controlar, comprender que el juicio de los demás sobre él no era algo que podía cambiar, y liberarse de esa carga. 2. Enfocarse en el presente, regresar a cada momento sin dejarse llevar por lo que podría suceder en el futuro. 3. Reflexionar sobre las emociones, cuestionar su origen y examinar si verdaderamente eran fundadas o simplemente ecos de viejas inseguridades. 4. Practicar la gratitud, hacer un esfuerzo consciente por reconocer los aspectos positivos de su vida, incluso en medio de la ansiedad. 5. Fortalecer su resiliencia, recordar que los fracasos habían sido maestros valiosos, cada uno contribuyendo a ser la persona que era hoy. Con estas claves en mente, Luis sintió que una nueva determinación se encendía en su interior. Se comprometió a escribir un diario, donde trataría cada día de plasmar sus reflexiones, sus miedos y las tácticas para superarlos. Algo en el acto de escribir le otorgaba el poder de externalizar esos pensamientos que lo mantenían cautivo. Sin embargo, mientras avanzaba con su plan, una sombra se cernía sobre él. A medida que comenzaba a aplicar cada principio,
No podía evitar que una pregunta constante lo acechara: ¿qué pasaría si esta vez no era suficiente? Había sentido la frescura de la transformación, pero la sombra de su duda lo seguía con la misma cercanía que había tenido la ansiedad. La noche llegó, y con ella una reunión inesperada se presentaba en su agenda, un encuentro con su antiguo mentor. Luis sabía que tendría que confrontar no solo sus inseguridades, sino también probarse a sí mismo en una prueba de fuego que podría definir su evolución. No solo tendría que compartir su nuevo enfoque con su mentor, sino que el conocimiento que había ganado en su viaje estaría en el centro de la conversación. Estaba a punto de enfrentar una verdad que llevaba tiempo evitando: su propia evolución personal podría ser difícil, pero sería aún más desafiante si decidía no ser sincero consigo mismo y con quienes le rodeaban. Con todas sus esperanzas en sus notas y su nueva perspectiva, Luis comenzó a caminar hacia el encuentro, con el pulso acelerado y una pregunta latente: ¿sería capaz de sostener el nuevo yo que estaba emergiendo a la luz? Luis llegó al café donde se celebraría el encuentro. Las luces cálidas le dieron una bienvenida acogedora, pero su corazón seguía latiendo con fuerza, como si supiera que se estaba acercando a una línea divisoria en su vida. Tomó un momento para observar a las personas a su alrededor, sumidas en sus propias conversaciones. Había algo reconfortante en esa normalidad ajena. Se dio cuenta de que cada uno llevaba sus propias historias, éxitos y fracasos ocultos. El tiempo se detuvo cuando su mentor apareció, con su característica sonrisa que siempre le había transmitido confianza y, a la vez, incomodidad. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como estar de pie ante un espejo que reflejaba no solo su exterior, sino también sus profundas inseguridades. Pero, en esa misma luz, había oportunidad. El cuadro de su vida comenzó a llenarse de matices mientras su mentor lo saludaba y se sentaba frente a él. Luis aprovechó ese momento inicial para recordar sus nuevos principios. La aceptación de lo incontrolable. El momento presente. Se centró en las palabras que habían sido un ancla en su viaje reciente, y cuando su mentor preguntó sobre sus planes futuros, Luis sintió que era su momento. No tengo todo resuelto, pero he estado trabajando en mi forma de pensar. He aprendido a enfrentar mis inseguridades, a transformar la ansiedad en motivación, dijo, midiendo cada palabra. La voz de Luis lo sorprendió. Era firme, decidida, y había contenido una verdad que había estado esquivando. Su mentor arqueó una ceja. ¿Y cómo has llegado a este punto? La última vez que hablamos, mencionaste que te sentías estancado. La pregunta cortó el aire, como un cuchillo afilado, obligándolo a retroceder mentalmente hacia esos momentos de vacío. Luis recordó las noches en el parque, la búsqueda de su esencia. Las lecciones del estoicismo comenzaron a fluir mientras explicaba cómo cada uno de esos principios había tejido una nueva tela en su vida. Había empezado a ver su ansiedad no como un enemigo, sino como un espacio para el crecimiento. Su mentor escuchaba con atención, asintiendo y tomando notas. Era una mezcla de orgullo y crítica. Luis le divertía ver cómo sus palabras resonaban en un interés genuino, pero también lo sometía a la rigurosidad de la evaluación. Debía demostrar que su transformación no era solo palabrería vacía. Sin embargo, en cada afirmación, había detrás de él una vulnerabilidad palpable que estaba dispuesta a mostrarse. Con cada avance en la conversación, Luis se sentía más ligero, como si sus inseguridades se desvanecieran en el aire. Pero en el fondo, la inseguridad seguía acechando. ¿Sería suficiente para hacer la diferencia? El eco de esa pregunta resonaba cada vez más fuerte, y un destello de duda emergió. Cuando su mentor lo interrumpió para preguntarle qué haría en caso de un posible fracaso en su nuevo enfoque, la respuesta sinceramente lo sorprendió. Si no funciona, aprenderé de ello. Cada fallo es un paso hacia el éxito, no una señal de que soy insuficiente, confesó. Había asumido el reto de abrirse, y la honestidad trajo consigo una energía renovadora. El mentor asintió, pero en su mirada había algo más, una chispa de desafío. ¿Está dispuesto a arriesgarse tanto? ¿Estás preparado para enfrentar tus miedos y aceptar que hay cosas que quizás no cambiarán? Luis sintió que la conversación se movía hacia un punto crítico. Las preguntas de su mentor, lejos de ser simple curiosidad, eran pruebas que alimentaban sus ansias internas. Para él, ese diálogo se transformaba en arma de reflexión, uno que forjaría su futuro. Sí, respondió de manera decidida, sintiendo que las palabras se enraizaban en su ser. Estoy listo para descubrirme. Pero, antes de que el mentor pudiera replicar, Luis notó que una figura conocida se acercaba. El rostro de un colega que había dejado atrás en su camino profesional, un recordatorio palpable de todo lo que había luchado. El encuentro con su mentor estaba a punto de girar hacia un camino inesperado, donde los fantasmas del pasado podrían reavivar viejas inseguridades y, al mismo tiempo, ser una oportunidad para demostrar su crecimiento. Luis tomó aire, consciente de que el verdadero desafío no había hecho más que comenzar. ¿Sería capaz de mostrar al mundo la transformación que había iniciado o quedaría atrapado de nuevo en la sombra de su propio miedo?
El ruido ambiente del café se tornó un eco distante cuando Luis se perdió en el reconocimiento. Su antiguo colega, Javier, había sido el que más lo había presionado en sus inseguridades y, por tanto, el que más temía ver. La figura de Javier evocaba recuerdos de un tiempo en que Luis se sentía atrapado en una red de expectativas laborales y comparaciones constantes. La sensación de inadecuación regresó como un fantasma insistente. Sin embargo, hoy no sería el mismo Luis. Hoy tenía herramientas nuevas, logradas a base de esfuerzo y autodescubrimiento. Javier, con una sonrisa un tanto arrogante, se acercó a la mesa, interrumpiendo la conversación entre Luis y su mentor. Luis, ¿es realmente tú? No te veía desde desde que dejaste la empresa. ¿Qué tal todo? La voz de Javier, cargada de curiosidad, parecía intentar desnudar las inseguridades de Luis, enfocándose en la fragilidad. Ante esa mirada inquisitiva, Luis sintió una mezcla entre desafío y determinación. Ya no estaba allí para buscar su aprobación. ¿Todo va bien, Javier? He estado en un proceso de cambio bastante significativo, respondió Luis, controlando su tono para que sonara firme a pesar del mar de dudas que le azotaba internamente. Su mentor observaba en silencio, un testigo atento de la batalla interna que se desataba ante sus ojos. Luis comprendió que este era un testimonio de su evolución. Había llegado el momento de defender lo que había construido, sin temores y con la sabiduría del estoicismo como guía, la misma filosofía que le enseñó a no estar a merced de las opiniones ajenas. Un cambio significativo. ¿Acaso te has convertido en un experto motivacional? Javier se rió, dejando entrever una punzada de escepticismo. Luis se sintió remecer ante la broma, pero decidió tomarlo como un empujón hacia adelante. Sintió que el aire se saturaba de una nueva tensión, una mezcla entre las viejas inseguridades y la voluntad de rebatirlas. Luis respiró hondo, recordando sus principios, la aceptación del control limitado. De hecho, estoy explorando nuevas oportunidades. He comenzado a entender mis problemas de una manera diferente. La ansiedad que solía sentir, la he transformado en impulso para aprender y crecer. El rostro de Javier se endureció momentáneamente, pero pronto recuperó su postura de incredulidad. Interesante teoría. Pero te pregunto, ¿qué harás si no te va bien? Eso tiene que ser aterrador, ¿no lo crees? La pregunta pivotó como una espada en el aire. Luis sintió la presión de su mirada y la de su mentor, como si todos esperaran su respuesta. Pero hoy era diferente, el miedo no iba a dictar sus palabras. Si no funciona, aprenderé de ello. No lo veo como un fracaso, sino como parte del aprendizaje. Cada paso en falso es una oportunidad para crecer, dijo, enarcando una ceja, un eco de desafío resonando en sus palabras. Javier lo miró, sorprendido. Vaya, parece que has cambiado realmente. Reconoció, bajando un poco su guardia. Luis sintió un pequeño alivio, no solo había defendido sus principios, sino que también había expuesto la fragilidad de su antiguo compañero, un paso hacia el empoderamiento. En ese momento, una idea brilló en su mente, la conexión con su pasado no debería arrastrarlo, sino servir como un recordatorio poderoso de lo que había superado. Mientras el intercambio iniciaba un nuevo rumbo, Luis se dio cuenta de que la conversación había evolucionado en un desafío mutuo. Era más que una simple interacción, se había convertido en una prueba de fortaleza y crecimiento personal. El mentor asentía con aprobación, su presencia brindando soporte frente a la incertidumbre de un futuro que parecía más claro. Luis estaba listo para transformar no solo su historia, sino también la percepción de quienes estaban a su alrededor. Finalizando su charla, un nuevo reto surgió, te invito a que te unas a mí en un proyecto que he comenzado, dijo Javier sorprendentemente. Luis lo miró expectante, preguntándose si era un nuevo juego psicológico o una genuina oferta de colaboración. Sin embargo, un hecho era innegable, ese era un momento decisivo y un paso hacia otro nivel de su evolución personal. Aceptar la oferta significaría regresar a viejas dinámicas o sería la puerta hacia algo verdaderamente transformado. La incertidumbre creció, dejando abierto un abismo de posibilidades. Luis sintió un leve hormigueo en su estómago. Cada célula de su ser parecía advertirle de las repercusiones de aceptar la oferta de Javier. Había crecido en un ambiente donde las opiniones ajenas dictaban su valor y, aunque había llegado a un punto de autoconocimiento, el eco de aquella duda interna lo seguía persiguiendo. Se preguntó si involucrarse en el proyecto de Javier lo regresaría a un lugar de inseguridad. Déjame pensar en ello, respondió finalmente, manteniendo un tono calmado y estratégico. La decisión tenía que ser calculada, no podía permitirse dejarse llevar por la búsqueda de aceptación. Estoicismo, pensó, era su mantra, su escudo. Se despidió de Javier con una firmeza renovada. Caminando hacia la salida del café, la luz del sol le golpeó el rostro, recordándole la claridad que había alcanzado. Sin embargo, la sombra del pasado seguía acechando. Javier había sido un factor perturbador en su vida anterior,
y aunque el encuentro había sido un desafío, cebó un fuego dentro de él, un fuego que debía encauzar. Reflexionó sobre todo lo que había aprendido hasta ahora, momentos en los que la ansiedad le había paralizado. Había utilizado técnicas, como la meditación y la escritura, que le permitieron externalizar sus pensamientos y darle sentido al caos interno. La ansiedad ya no era un monstruo aplastante, se había convertido en un catalizador, un propósito que lo empujaba a explorar su propio potencial. Al llegar a casa, se sentó frente a su escritorio. El espacio estaba decorado con impresiones de citas inspiradoras y libros sobre desarrollo personal, símbolos de su camino. Sacó una hoja en blanco y empezó a escribir. Se preguntó qué era lo que realmente deseaba, qué pasiones había relegado al fondo en su vida profesional. El ejercicio provenía de un lugar de sinceridad, un acto puro de autoconocimiento. ¿Qué significaría aceptar el desafío de Javier? Se cuestionó, poniendo en tela de juicio cada posibilidad. Mientras escribía, comprendió que el temor al fracaso nunca lo había abandonado del todo. Aquella vulnerabilidad era su mayor enemiga, pero también su mayor aliada. La cuestión no era si el proyecto funcionaría, sino si Luis podía manejar el resultado, fuese este positivo o negativo. Esa mentalidad era lo que realmente significaba el estoicismo, aprender a recibir la adversidad sin dejarse arrastrar por ella. Sus pensamientos se intensificaron al esbozar su visión frente a esa hoja en blanco. Comenzó a dibujar un plan de acción. Necesitaba herramientas concretas para el supuesto que eso implicaba, ya no solo para él, sino también para aquellos en el equipo de Javier, si decidía unirse. La idea de trabajar en conjunto le hacía vibrar, podría inspirar a otros con sus propios aprendizajes, canalizando su pasión a través de una colaboración auténtica. Al terminar de escribir, el ritual de ponerse en movimiento le pareció irrenunciable. Luis se entrenaría emocional y profesionalmente, despojándose de la ansiedad y abrazando el crecimiento. Se comprometió a mantenerse fiel a su voz interior, a desarrollar conversaciones honestas, y sobre todo, a actuar desde un lugar de seguridad. Sin embargo, el juego no había terminado. Luis recibió un mensaje de texto de Javier, pidiendo que se conectaran al día siguiente para discutir más sobre el proyecto. Las palabras resplandecían en su pantalla como un faro, llamándolo hacia un camino incierto pero lleno de posibilidades. La tensión aumentó en su interior, ¿qué debería hacer? Algo dentro de él clamaba por esa oportunidad, pero también su instinto le advertía sobre el riesgo. Este podría ser el momento de mostrar no solo su crecimiento, sino cuánto había aprendido a aceptar las circunstancias de la vida. Mientras reflexionaba, Luis se dio cuenta de que cada decisión venía acompañada de una historia, de un camino en constante evolución. Era el momento de enfrentar lo desconocido y elegir su narrativa. No estaba solo, su mentor había marcado un camino, y era hora de caminarlo. Con firmeza, sin desmayar. Una pregunta ardía en su mente, ¿sería capaz de escribir su propia historia sin los límites impuestos por su pasado? Esa decisión, ese llamado a lo desconocido, se presentaba como la mayor prueba de todas. Luis pasó la noche dando vueltas en su cama, el mensaje de Javier resumiéndose en su mente como un eco constante. La luz tenue de su habitación lo envolvía, pero no lograba deshacerse de la inquietud que había arraigado en su pecho. ¿Qué tal si esta vez fracasaba? ¿Y si su regreso al trabajo en equipo lo ponía a merced de la autocrítica y la inseguridad? El miedo, su viejo compañero, parecía haber encontrado un nuevo terreno fértil en el que crecer. Al amanecer, decidió que no permitiría que la ansiedad tomara el control. Se levantó y rompió esa espiral de pensamientos negativos con movimiento. Desayunó siguiendo un ritual que había adoptado, un batido energizante, algo de fruta fresca y una meditación de 10 minutos. En esos instantes de quietud, visualizaba el camino que quería recorrer, no solo en la reunión con Javier, sino en su vida en general. Esta práctica había sido una herramienta fundamental para comprobar que el miedo podía ser domesticado, transformado en un impulso hacia la acción. Hoy le diré a Javier que estoy dispuesto, murmuró para sí mismo, sintiendo como una mezcla de nervios y emoción comenzaba a erguirse en su interior. La determinación tomaba el lugar de la duda, como un nuevo amanecer donde la luz disipaba las sombras. Sin embargo, sabía que este paso no debía ser un acto impulsivo, tenía que ser consciente del potencial que había cultivado en su viaje hacia el autoconocimiento. Mientras se preparaba para salir, Luis enfocó su atención en cómo se podía fortalecer la mentalidad estoica que había comenzado a desarrollar. Recordó las 5 claves que había anotado en su cuaderno: aceptación, preparación, acción, reflexión y adaptabilidad. Cada una de ellas era un pilar que lo sostenía en sus momentos de inseguridad. Aceptar lo que está fuera de su control, prepararse mentalmente para lo impredecible, actuar con firmeza, reflexionar sobre sus experiencias y ser adaptable a los cambios. Sabía que al aplicar cada clave, se empoderaría en cualquier situación, ya fuera un encuentro con Javier o un reto en la vida. A medida que se acercaba al café donde se encontrarían, inhaló profundamente, sintiendo la energía del aire fresco invadir sus pulmones.
Cada paso era un recordatorio del compromiso que había hecho con sí mismo. Hoy no era solo un paso hacia una nueva oportunidad profesional, también era un paso hacia un Luis más fuerte y más consciente. Cuando entró, vio a Javier que lo esperaba en una mesa, un café humeante frente a él. La expresión de su antiguo compañero era cálida, pero también había un leve atisbo de expectativa. Hola, Luis, gracias por venir, dijo Javier, levantando su taza en señal de salud. Luis tomó asiento, sintiendo como la adrenalina comenzaba a circular por su cuerpo. Estoy listo para hablar sobre el proyecto, expresó, sintiendo significativamente el poder de sus palabras. Era un momento crucial, uno que podría trazar un camino hacia una nueva dimensión de su carrera, pero también hacia el tipo de persona que quería ser, auténtica, valiente, resiliente. La conversación fluyó entre ellos, Javier exponiendo ideas y Luis reflejando sus propias perspectivas. En cada intercambio, Luis se daba cuenta de cómo sus ansiedades iniciales se disipaban, desafiadas por el poder de la colaboración. Su visión mutua parecía formar una sinfonía, donde sus notas individuales se entrelazaban en armonía. Sin embargo, cuando más se adentraban en la discusión, una inquietud mayor surgió en su mente, unas palabras que Javier mencionó sobre la competencia del equipo rival. La presión de ser parte de algo de gran expectativa lo tumultuó de nuevo. Sería capaz de navegar esas aguas turbulentas y demostrar su valía sin dejarse consumir por las comparaciones. A medida que la conversación avanzaba, Luis se percató de que el desafío no solo consistía en colaborar, sino en ser un líder, en ir más allá de su zona de confort. Esa idea chisporroteó en su interior, no solo tenía que demostrar su capacidad ante Javier y el equipo, sino también ante sí mismo. Cada palabra recibía un nuevo peso, cada pregunta se convertía en un reflejo de su propio viaje. Esa búsqueda interna de autocomprobación lo llevó a una conclusión inminente: esta no sería solo una oportunidad profesional, sería una oportunidad de definirse, de decidir qué tipo de lugar quería ocupar en ese proyecto y en su vida. Y mientras se hallaba inmerso en la conversación, la pregunta volvió a surgir: ¿realmente estaba preparado para todo lo que esto implicaba? Esa incertidumbre se convirtió en un eco poderoso que retumbaba en su mente. Con cada palabra, la sensación de que estaba a un paso de la verdad se afianzaba. Luis sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Con la expectación palpando en el aire, cerró los ojos por un breve instante y dejó que la resolución se apoderara de él. ¿Aceptaría sentirse vulnerable en su búsqueda de crecimiento? ¿Tendría la valentía necesaria para arriesgarse en esta nueva aventura? Sin respuesta inmediata, la reunión continuaba, mientras sus pensamientos se arremolinaban como un torbellino inquieto. Fue entonces cuando una nueva pregunta se posó en su mente: ¿podría finalmente transformar su ansiedad en una fuente de poder invaluable? La conversación con Javier se extendió, y a medida que nuevos desafíos surgían en la mesa, Luis sintió como la presión comenzaba a aumentar. La competencia esbozada por su compañero no se limitaba solo al ámbito profesional, sino que se sumaba a la lucha interna que lidiaba desde hacía tiempo. En ese momento, sintió que, más que una simple reunión, se encontraba en una línea de batalla mental, donde cada comentario y cada idea representaban una oportunidad para crecer o una trampa para caer en la autocrítica. ¿Qué propones para diferenciarnos de ellos?, preguntó Javier, rompiendo el hilo de sus pensamientos. Luis se dio cuenta de que sus ideas sobre el equipo rival estaban intrínsecamente ligadas a su capacidad para ser el líder que tanto anhelaba ser. En lugar de permitir que la ansiedad lo nublara, tomó una respiración profunda y se comprometió a responder con claridad y confianza. Creo que podemos aprovechar nuestras fortalezas individuales, comenzó, recordando las claves del estoicismo que había revisado. Mientras hablaba, su voz resonaba más firme. En lugar de compararnos, deberíamos centrarnos en cómo cada uno de nosotros contribuye al proyecto y en cómo podemos complementar las habilidades de los demás. Cada palabra que surgía de su boca parecía atar sus inseguridades en un nudo más pequeño, apretándolas hasta que se sintió un poco más en control. Luis observó la reacción de Javier. La luz en sus ojos se intensificó, como si cada frase que pronunciaba abriera nuevos caminos de posibilidades. Esta retroalimentación positiva reafirmó su decisión de no dejar que el miedo lo dominara. Y aunque el eco de la duda aún resonaba, comenzó a reconocer que esa sensación era parte del proceso, no un obstáculo definitivo. Con cada propuesta que se discutía, Luis aplicó su segunda clave: la reflexión. Cada idea era una oportunidad para observar cómo su propio juicio afectaba su perspectiva. Quizá había sobredimensionado el poder de la competencia al mirarla desde el lugar de la falta, en lugar de verlo como un impulso para mejorar. Esa reflexión le reveló que el crecimiento a menudo era más profundo cuando se alejaba del miedo a los demás y se acercaba a un sentido más claro de autovaloración. Cuando Javier lanzó la idea de tener una presentación conjunta para convencer a los directivos, Luis sintió una oleada de nerviosismo. Era una forma de exhibir su capacidad, pero la perspectiva de estar en el centro del escenario lo hizo dudar. Sin embargo, el joven se recordó que había una diferencia entre ser visible y ser vulnerable.
Para él, esto representaba una oportunidad no solo de mostrar conocimientos, sino de liberar la historia que llevaba dentro, aquella que estaba plagada de inseguridades, pero también de capacidades ocultas. Decidió aceptar el reto. Estoy de acuerdo. Creo que una presentación dinámica podría ser la clave para captar su atención, dijo con firmeza. Esa decisión lo empoderó, ya no solo estaba apoyando el proyecto, sino que se estaba convirtiendo en un agente activo de su desarrollo. Mientras discutían ideas y conceptos para la presentación, Luis sintió que su mente se despejaba. Miraba a su alrededor, observando cómo los demás aportaban sus propias visiones, y se emocionaba al darse cuenta de que la colaboración lo transformaba en algo más grande que sí mismo. La simbiosis del equipo comenzó a resonar en él como una melodía optimista, una sinfonía de talentos que podía cambiar la dirección de su proyecto. Sin embargo, en el fondo de su mente, una nueva preocupación comenzó a germinar. ¿Estaba realmente listo para llevar su voz a un público superior, para mostrar vulnerabilidad y fortaleza ante personas que apenas conocía? Era un pensamiento que, aunque inquietante, también lo empujaba a cuestionar su propio límite. ¿Podría realmente aceptar la posibilidad del fracaso en lugar de huir de ella? A medida que estas consideraciones nublaban su mente, la conversación siguió fluyendo, pero su enfoque se centró en lo que significaba para él. En cualquier momento, Luis podría decidir dar un paso al frente o dejarse llevar por la seguridad de su confort. Recordó su clave final, la adaptabilidad. Era en aquellos momentos de incertidumbre donde su crecimiento personal podría manifestarse más visiblemente. Al finalizar la reunión, Luis se sintió más ligero, como si una carga emocional hubiera disminuido. Pero, al mismo tiempo, un nuevo reto se avecinaba. La idea de presentar frente a un grupo desconocido lo mantenía en un estado de alerta, y esa tensión se convertiría en el motor que necesitaba para prepararse. ¿Qué pasos tomaría para enfrentarse a sus miedos la próxima vez? Lograría utilizar la ansiedad como palanca, así como lo había hecho con su habilidad colaborativa. Al salir del café, sintió que los pasos hacia su desarrollo aún eran inciertos, pero sabía que la próxima confrontación con esos temores podía ser la clave para desatar su verdadero potencial. La pregunta latente que emergió en su corazón era clara: podría transformar cada presentación, cada reto, en una celebración de su valentía y su capacidad de adaptación. Luis salió del café con una mezcla de ansiedad y responsabilidad martillando en su mente. La conversación con Javier había abierto una puerta a un nuevo nivel de autoconocimiento, pero también había desatado un torrente de dudas que amenazaba con anular sus progresos. Su mente daba vueltas, realmente podría controlar la ansiedad que sentía al pensar en la presentación. Con el correr de los días, esa inquietud se transformó en una especie de motivación cruda. Decidió tomar un enfoque proactivo, convirtiendo su ansiedad en un mapa de acciones a seguir. Se sentó frente a su escritorio y comenzó a diseñar un plan de preparación. Sabía que lo primero que necesitaba era entender a su audiencia. ¿Qué esperaban ver en la presentación? ¿Cuáles eran sus prioridades? A partir de ahí, pudo alinear sus ideas con un propósito claro. Cada noche se sentaba con su computadora, investigando sobre técnicas de presentación y analizando discursos exitosos. Luis descubrió que muchos conferencistas compartían un enfoque común: enlazar sus historias personales con el contenido para crear una conexión real con el público. Esto resonó en él. Podía utilizar su propia batalla interna como una herramienta poderosa para conectar y resonar con quienes lo escucharían. Podía hablar no solo desde la teoría, sino desde su experiencia. Al implementar esta técnica, encontró un nuevo confort en la vulnerabilidad. Hacerlo no significaba debilidad, al contrario, se trataba de una fortaleza que humanizaba su mensaje. Cada fragmento de su historia se convertía en un eslabón que unía su justificación profesional con su lucha personal. Mientras escribía, se dio cuenta de que el miedo a exponer su verdadero yo se desvanecía lentamente. Como si al poner esas palabras en la pantalla también liberara un peso del corazón. Sin embargo, a medida que la fecha de la presentación se acercaba, Luis notó que sus viejos fantasmas volvían a acecharlo. La voz interior que solía criticarlo ferozmente reaparecía: ¿y si no logras captar su atención? ¿Qué pasa si te tropiezas al hablar? En esos momentos, se aventuró a aplicar la práctica estoica de la autoobservación. En lugar de dejarse dominar por esos pensamientos, los analizó, cuestionando la veracidad de las dudas. ¿Realmente tenía tanto que perder? La verdad era que cada experiencia, incluso los fracasos, eran oportunidades para crecer y aprender. Un atardecer, mientras repaseaba sus notas en el parque, observó las hojas que caían de los árboles. El ciclo de la naturaleza le habló. Todo en la vida tenía un ritmo: florecer, crecer, caer y renacer. Comprendió que su propia ansiedad no era más que una estación en ese ciclo. Esta revelación lo llenó de calma, ayudándole a redefinir el fracaso como el preludio de un nuevo comienzo. Con cada día que pasaba, su confianza crecía. Aumentaba la claridad de su visión y su comunicación.
A través de simulacros con Javier y otros compañeros de equipo, empezó a recibir comentarios que lo impulsaban hacia adelante. Notaba cómo sus inseguridades comenzaban a transformarse en energía vital. Su voz, antes temblorosa, se hacía más firme y decidida. El día de la presentación llegó, y con él, un nuevo torbellino de emociones. Luis llegó al auditorio notando cómo la adrenalina bullía en su interior, pero en lugar de dejar que lo dominara, lo usó como un impulso. Recordó sus estrategias, el conocimiento de su audiencia, sus historias personales y la concentrada respiración estoica que le ayudaría a encontrar su centro. Mientras se desplazaba hacia el escenario, se preguntó, ¿podía realmente transformar su vulnerabilidad en una fortaleza imparable? Esa pregunta latía en su pecho, un signo de que estaba listo para enfrentar la prueba que definiría su próximo capítulo. Luis se detuvo frente al público, sintiendo su corazón latir con fuerza. Los rostros que lo miraban parecían un mar de posibilidades. En ese instante, entendió que la verdadera transformación no llegaría al final de la presentación, sino en cada palabra que eligiera compartir en ese momento crucial. El tono de la sala se tornó más intenso. Consciente del reto que tenía ante sí, una nueva inquietud surgió, y si todo no salía como había imaginado. Esa tensión latente lo retó a preguntarse si la verdad detrás de su voz realmente resonaría. Alzó la mirada, preparado para dar el primer paso en su nueva aventura. Pero en medio de esa entrega, algo aún más grande se avecinaba. ¿Podría esa combinación de preparación y honestidad ser suficiente para cambiar no solo su futuro, sino también impactar a quienes lo escuchaban? Luis se plantó frente a la audiencia, el corazón latiendo con fuerza, pero sabía que había llegado preparado para este momento. En sus manos sostenía sus notas, pero más importante aún, en su interior llevaba una nueva perspectiva. La ansiedad no era su enemiga, sino un impulso que lo había llevado hasta aquí. Al iniciar su presentación, su voz resonaba con una confianza renovada, y las palabras fluyeron con sinceridad y fuerza. Comenzó compartiendo su propia historia, como la ansiedad había sido un compañero constante, pero también un maestro. Cada paso atrás fue en realidad un impulso hacia adelante, expresó, notando cómo las cabezas en la sala empezaban a sentir. Las miradas de los asistentes se conectaban con la tensión que había experimentado, y supo que estaba tocando algo más profundo en ellos. Su vulnerabilidad se transformaba en conexión, creando un espacio donde todos podían sentir esa mezcla de temor y esperanza. Al hablar sobre las 5 claves del estoicismo que había adoptado, cada principio resonaba como un mantra. La aceptación de lo incontrolable le había enseñado a liberarse de la presión de las expectativas ajenas. Se dio cuenta de que cada dificultad era una escalera hacia el crecimiento personal. No estoy aquí solo para mostrarles lo que he logrado, continuó, sino para recordarles que el verdadero éxito radica en la capacidad de levantarse después de caer. Al pronunciar estas palabras, sintió una oleada de energía en la sala. Era como si cada persona se sintiera impulsada por la posibilidad de renacer en sus propios desafíos. Cuando llegó el momento de la conclusión, Luis miró a su alrededor y vio rostros iluminados. Se dio cuenta de que su miedo había desaparecido casi por completo, había creado un ambiente de aceptación y autenticidad. La ansiedad que antes lo paralizaba se había convertido en su mayor aliada, y esa transformación le llenó de satisfacción. Así, cerró con una llamada a la acción clara y poderosa: no tengan miedo de mostrar su verdadero yo. La vulnerabilidad es la chispa que enciende la autenticidad. Las palmas estallaron, y la sala se llenó de aplausos. Luis no podía creerlo, no solo había compartido su historia, sino que había logrado tocar los corazones de todos los presentes. Sintió un peso levantarse de sus hombros. La aceptación de su vulnerabilidad lo había catapultado a un nivel de autoconfianza que nunca antes había experimentado. Por fin había conquistado su batalla interna. Después de la presentación, varios asistentes se acercaron a él. Algunos compartieron sus propias historias de lucha, mientras otros elogiaban su autenticidad. Pero lo más significativo fue el mensaje de su antiguo mentor, quien se acercó con una sonrisa genuina. Luis, hoy brillaste con luz propia. Estoy orgulloso de lo que has logrado. Ese reconocimiento resonó en su interior, cada palabra un eco de validación que reafirmaba su viaje de autodescubrimiento. La sombra de no brillar lo suficiente se desvaneció, reemplazada por una conciencia sólida de su valor. Al salir del auditorio, Luis respiró hondo, mirando al horizonte con una nueva perspectiva. Ya no era solo un joven que luchaba contra las expectativas familiares y laborales, se había convertido en un hombre que entendía que su autenticidad y sus luchas eran más fuertes que cualquier miedo. Sabía cuál iba a ser su próximo paso: seguir utilizando la filosofía estoica en su vida diaria, no solo en su desarrollo profesional sino también en el ámbito personal. Luis se dio cuenta de que su historia era solo el comienzo. Con el corazón ligero y una mente renovada, afirmó que continuaría creciendo, enfrentando sus desafíos y buscando nuevas oportunidades. La ansiedad, que durante tanto tiempo había sentido como una carga, ahora era su aliada en la búsqueda de la paz interior. Así,
se despidió de sus dudas y se adentró de lleno en su nueva vida, listo para conquistar cada meta que se propusiera. Hoy fue un día de triunfo personal, pero también de inicio. Luis sabía que había tomado el control de su narrativa y que su viaje hacia el autoconocimiento apenas comenzaba. Con un paso firme y una sonrisa genuina, se dirigió hacia el futuro, dispuesto a escribir su propia historia de éxito. Ahora, no esperes ni un segundo más para unirte a este viaje de crecimiento personal. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su voz. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de actuar. Hazlo ahora.